hasta 4 veces mayor en este tipo de pacientes, en mayores de 65 años. Y la presencia de neumonías es más, como les decía, aquí se refleja lo que les comentaba, en la mayor edad, mayor presencia de riesgo de tener neumonía hasta 10.8 veces en adultos mayores de 85 años. Bueno, ahorita vamos, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de los factores de riesgo. El alcohol es uno de los que más marcan la bibliografía, que es de los que tienen mayor peso. Entonces, con respecto a al uso del alcohol eh, como factor de riesgo para neumonía, ¿cuál de estos es lo más correcto? Todas, también todas. Todas. Sí, es correcto también. Todas son correctas. Disminuye el reflejo de la tos, epiglótico, hace una disminución de la quimiotaxis y disminuye la actividad microbiana del neutrófilo. Entonces, este es algo importante a tener en cuenta. Ahí está. Entonces, como les decía, hay muchos factores de riesgo. Aquí los dividí en pre-hospitalización, hospitalización, pero pues varía de acuerdo también, obviamente, entre más el paciente tenga mayores comorbilidades, pues mayor riesgo. No es lo mismo que tenga, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, diabetes, alguna neuropatía isquémica, tabaquismo, etcétera, ¿no? El alcoholismo tiene un riesgo, de los que tienen mayor peso, que es hasta 9. Aumenta el riesgo de neumonía, asma, inmunosupresión. En la hospitalización, pues ahorita vamos a ver algunas escalas que valoran este tipo de cosas, desde la albúmina, la respiración, la creatinina, etcétera. Pero estos son algunos que debemos de tener en cuenta durante la hospitalización. Y continuando con los factores de riesgo, ¿cuál es la respuesta correcta? La F. ¿Todas son incorrectas? ¿No? Pero no, porque La el E. tabaquismo sí se asocia, ¿no? La B. Todas son correctas. Lo siento. El VIH obviamente es el que tiene hasta 41 veces más. Ahí, como menciona, aumenta el riesgo de neumonía. Tabaquismo, pues obviamente es algo que ya sabemos que es un gran factor de riesgo por el daño que hace en el parénquima, las infecciones. Esto ahorita se lo voy a mencionar más adelante. La influenza es alguna coinfección, es decir, viral y bacteriana. Tenemos que pensar en el aureus con la influenza, ¿no? Y los aras, yecas y aras son factores protectores. Como les decía, pues esto depende del paciente, en dónde vive, a dónde ha ido, toda la cuestión de la historia clínica, aquí donde es algo importante, si el antecedente, como les decía, de alcoholismo, por los mecanismos que les mencioné ahorita previamente, pues también la microaspiración, el reflejo que les decía que altera, la quimiotaxis, etcétera, pues asocia ciertas bacterias. Obviamente, si tuvo alguna exposición a algunas cuestiones raras, a aves, a conejos, etcétera, eso ya no me voy a meter mucho en eso, pero sí hay que tener en cuenta el antecedentes importantes en esta patología para sospechar contra qué nos enfrentamos en cada uno de los pacientes con sospecha de neumonía, ¿no? Perdón. Ahí está. Entonces, los factores de riesgo,
como les decía, es variable. Hay que sospechar de penicilina resistente, bacterias gram negativas, pseudomonas. Por ejemplo, en el penicilina resistente, que sean mayores de 75 años, o sea, prácticamente todos. Uso de antibióticos beta-lactámicos en menos de 3 meses. Múltiples comorbilidades, expresión a niños que están en estas cuestiones de guardería. Hablando de bacterias gram negativas, pues las multicomorbilidades, el uso de antibiótico en menos de un mes y enfermedades pulmonares, cardiopulmonares, como el POC, etc. Y las pseudomonas es cuando ya hay un daño específico, como por ejemplo que haya bronquiectasias o usos de esteroides que sean, por ejemplo, prednisona de dosis mayores de 10 miligramos día, el uso prolongado de antibióticos también y pues la malnutrición. Ese es un riesgo importante en los adultos mayores. Entonces, dependiendo de qué comorbilidades tenga, hay que sospechar a este tipo de bacterias. Esto lo menciono mucho porque luego no es lo mismo enfrentarse ya, como es esta manera de repaso, ya saben que el estrepto es el más común, pero depende, en el adulto mayor sí cambia estas cosas, ¿no? Entonces, en cuanto a la fisiopatogenia, ahorita les voy a mencionar el siguiente, pues ya así como que un poquito más detallado porque cuál es lo más común, o hablando en el adulto mayor, porque hay cambios asociados, pues uno en las comorbilidades y otras a la edad. De estas tres, la más común es la aérea. Sin embargo, pues dependiendo si un paciente con demencia, pues obviamente la intervención de la deglución, pues sería más común la microaspiración, por ejemplo. Entonces, depende del paciente y el escenario en que esté, ¿no? Entonces, hay muchas alteraciones en el adulto mayor. Por ejemplo, la disfunción mucociliar, hay lentitud o ineficiencia de las secreciones, el atrapiamiento de aire, menor eliminación de secreciones, mayor esfuerzo respiratorio, hay una disminución en la confianza por defecto de movilidad en la cuestión de la pared, es decir, hay mayor rigidez, por lo cual hace menos ejercicio y pues puede hacer menos la acción de toser, por ejemplo. Mayor colonización de las vías respiratorias, como decía, las microaspiraciones, que este es algo que, de acuerdo a esta bibliografía, nos dice que hasta cierto punto común, de que hasta un 15% de los adultos mayores hay microaspiraciones y a pesar de eso, no se recomienda dar uso de antibióticos para anaerobios, por ejemplo, o gram negativos. Hay cambios neurológicos, como les decía, dependiendo de la comorbilidad del paciente, el reflejo de la náusea, hay una disfunción, cambios en el estado mental, obviamente si hay algún estado de delirium, ya saben cómo viene, que de repente llegan los pacientes y ya no comió, o ya se durmió y ya no se levantó en días, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta, o la complejidad de la neumonía o sospecharla en un adulto mayor. Pues bueno, el cuadro clínico, como les decía, de aquí es muy florido, muy variable, la presentación típica y atípica. El típico, pues ya saben que, como les comentaba al inicio de la presentación, es con fiebre, escalofríos, tos, dolor torácico, puede haber en los extremos, o hiper o hipotermia, la taquipnea, que de acuerdo al Hazard, nos decía que el más común de todos del cuadro clínico es la taquipnea. Sin embargo, pues a la exploración, pues hacemos matidez, los estertores, el frote pleural. Entonces, pues bueno, es algo que es la presentación común. Sin embargo, nos vamos al otro extremo, puede haber fiebre o no, y incluso hasta 20, 25, 50% de los casos no puede estar ausente. Y pues la fiebre es algo de buen pronóstico debido a que habla de una respuesta inmune. Pueden cursar con delirium. Eso es algo, pues digamos que común también. Y pues el delirium dependiendo de su presentación.
pues puede ser que haya alteraciones como anorexia, incontinencia, caídas, etcétera. Y como les decía, la taquipnea es mayores a 25 respiraciones por minuto y la saturación pues menor a 90. Entonces tenemos que ser más, cuando sospechamos esto, pues ver por qué hace estas causas de delirium, porque pues, es una causa muy común, un cuadro infeccioso a nivel pulmonar. Como les decía, este es nada más como todas las que según el Hazard, cómo se presenta en cuanto a frecuencia. Como les decía, pues es muy variable y pues nada más para que lo chequen ahí con más calma cuando vean la presentación en cuanto para repaso. Pero como les digo, es muy variable en cuanto, como les decía, típico o atípico la presentación. Existen otros sintomatología en la cual pues no tiene que ser necesariamente pulmonar. Entonces puede haber náuseas, vómitos, diarreas, mialgias, artralgias y pues como les decía previamente, la confusión o síndrome de caídas. Para su diagnóstico imagenológico, como les decía, se necesitaba la clínica, alguna de gabinete, un estudio de gabinete y para clínicos. Entonces, hablando de imagenología, pues es necesario hacer una radiografía, sí, para completar el diagnóstico tal cual. Ahorita vamos a ver, ante una sospecha, pues puede ser variable si solicitamos o no una radiografía. Sin embargo, pues bueno, obviamente la radiografía tiene sus limitantes, tiene una sensibilidad baja, como dice, las menciono, del 47%, y pues nos va a orientar más la clínica y más lo que le comentaba de los paraclínicos. Y la tomografía de tórax también es muy buena, tiene mayor sensibilidad. Esta la debemos solicitar cuando tengamos la duda. Cuando a pesar de la clínica que a lo mejor no está muy florida, los laboratorios no están tan claros, pues no está de más pedir una tomografía de tórax. Y pues eso en cuanto a la cuestión imagenológica. Estas son las imágenes en el cual pues del lado, bueno, del lado izquierdo también de ustedes, es un paciente en el cual se ve una radio opacidad en el lado izquierdo, y acá del lado derecho es una radiografía en cual se observa más afección en los lóbulos superiores. Pues era un paciente que tenía una disfunción, ahí menciona que es glótica. Entonces ahí sí nos orienta el antecedente más la imagen, pues sí parece por una cuestión de aspiración, ya no microaspiración, una aspiración. Entonces sí hay que sospechar bueno, de acuerdo a la imagen y los antecedentes, sumar todo esto y que nos dé la certeza diagnóstica. Bueno, esto es una pregunta. En cuanto a los paraclínicos, ¿cuál de los siguientes es la más correcta? Todas. Todas. Pues sí, son todas. Es correcto. Como les decía, como algo, o sea, que en cuestiones de repaso, la ausencia de respuesta inmune es un factor de mayor pronóstico, es decir, una leucopenia. Hipoalbuminemia nos habla del estado también de nutricional, también es algo que tenemos que tener en cuenta como de mal pronóstico. Y pues el lactato, hay varios marcadores que podemos utilizar. No me metí mucho en ellos, pero obviamente la prolactina es muy buena. Al ratito, hoy te lo voy a mencionar algo sobre ella. Y en cuanto a etiología, esto es también, a ver si se acuerda alguien de todas las,
sus mecanismos de acción de cada una. ¿Alguien que quiera contestar? O los elijo, no lo sé. ¿Quién está de R1? A ver. Ah, Dani. Es ganadora. Soho. Kenia. Ustedes tienen más fresco eso. Ya dinos, yo no me acuerdo. Es la 1. La D, ¿no? Sí. La 1, la clamofilia pneumoniae produce un factor ciliostático. Esa es El, una pregunta muy complicada. Sí, pues es a repaso, pues no le voy a enseñar cada uno el mecanismo de acción. ¿es la correcta la 1? Sí, por eso el Strepto pneumoniae produce proteasas, pero solamente para la IgA, no para IgM. La influenza disminuye la mucosidad, o sea, la función, más no la producción. Y micoplasma es más como también ciliostático. No tanto, dice que los corta a los cilios, más no disminuye la producción. Entonces, nada más es como le decía, una manera de repaso, porque pues cada uno tiene sus complejidades y sus mecanismos de acción, ¿no? Entonces, bueno, la neumonía adquirida en la comunidad, como les decía, esto a manera de repaso, dependiendo de la bibliografía donde lo saquen, todos van a decir que es streptoneumonia, sin embargo, el porcentaje va a variar. Aquí, de acuerdo a esta bibliografía, decía que varía hasta 85%, la Haemophilus influenza, que disminuyó por la cuestión de la vacuna, legionela o coinfección con virus hasta 40%. Esto es algo que, pues, también está como que en otras bibliografías vi que decía que era relativamente baja en cuanto a virus y bacteria, en cuanto a coinfección. Sin embargo, en esta sí nos dice que es un poquito más alto y más común. Y que ahorita al ratito le voy a hacer una pregunta sobre eso. Y en los hospitalizados, pues las multidrogos resistentes, Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, Serratia, Enterobacter, aureus y el Acinetobacter, el tanto que tenemos ahí en el hospital. Entonces, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta de etiología. Del principal, nada más lo voy a mencionar, de Streptoneumonia, pues es común, es de los más comunes, es de hablando de infecciosas, la más común, varía de acuerdo a los países, te dice que países de primer mundo, tercer mundo, de acuerdo a esto que tenemos resistencias nosotros como tercer mundo hasta 25% a penicilina y a la resistencia a quinolonas de 1 a 2%. Esto pues sería más, lo ideal sería, como alguna vez hemos hablado, que hagamos la práctica de los cultivos, la sensibilidad y todo esto para realmente ver en nuestro hospital cómo está esta resistencia a cada uno de los grupos de antibióticos, ¿no? En los pacientes institucionalizados, pues el streptoneumonia también es de los más comunes. Sin embargo, pues ya va cambiando en cuanto a porcentaje. Puede haber otros gram negativos, Staph aureus, Moraxella y Haemophilus influenza, respectivamente. Del Staph aureus, nada más les comento que es de los más bacteria, coinfección con virus. Es el que más asocia a influenza. Es relativamente baja como etiología de la neumonía. Sin embargo, pues hablando de Klebsiella pneumoniae, se asocia a pacientes con antecedentes como EPOC o institucionalizados y también Mycoplasma pneumoniae. Este es así, no me voy a meter mucho, pero esto es lo que ustedes
ustedes obviamente, ¿no? Todos debemos de saber en cuanto a si el paciente tiene antecedentes importantes como inmunosupresión, alguna cirugía, algún tratamiento antibiótico previo de 3 meses para la fecha, alguna colonización, es decir, no es lo mismo que un paciente que, sí, vino hace 2 meses por pseudomonas, pues hay que estar más alerta con ellos. Si tiene antecedentes de institucionalización o alguna cuestión como diálisis. Y dependiendo de la etiología, hablando de Pseudomonas, Staph aureus o alguna de Enterobacter, eh, debemos tomar en cuenta todas estas comorbilidades. Bueno, no comorbilidades, presencia de estos, hacer como una checklist y de acuerdo a eso decir, ¿sabes qué? Si este paciente tuvo Pseudomonas hace 2 meses y viene por otro cuadro de sospecha de neumonía, pues habría que darle tratamiento específicamente para eso, ¿no? Acá abajo vienen los factores que tenemos que es hablando de como funcionalidad y demás. Aquí nos menciona de acuerdo al índice de Bartel, hablando del, como le decía, el estado nutricional, si tiene alteración, por ejemplo, de la deglución, si es un paciente con EBC, por ejemplo, las comorbilidades, el estado cognitivo y los mayores de 75 años. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ir viendo si le damos antibiótico o no para, pues digamos que las etiologías, los agentes etiológicos atípicos. Y pues bueno, esa es como una forma, una guía de decir, ¿sabes qué? Sí, el inicio, pues con todo, y no me espero a solamente darle alguna amoxicilina o demás, que ahorita les voy a mencionar el cuadro específico, el cuadro de tratamiento, ¿no? Pues los virus, hay una coinfección hasta 31%, es variable, y ahorita pues se vienen tiempos oscuros en cuanto a pues el cambio de clima, pues que vienen las gripas comunes, el catarro normal o que se puede complicar, pero por ejemplo estos son casos de COVID, estos son hasta ayer, entonces saber si es un resfriado común, si es pues la influenza tal cual, o si simplemente, o puede ser un COVID asintomático o con sintomatología leve. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Va a ser algo complicado, ya más bien ya es algo complicado, porque pues ya está presentándose, ¿no? Entonces, sí es algo que tenemos que pensar en la coinfección con virus en el adulto mayor. Ya vamos a hablar de cositas más, más concretas, ¿no? Como es los índices de severidad. Aquí no mencionaba en el artículo que está la Sociedad de Torácica, de qué debemos que tomar en cuenta para si es un paciente grave, ¿no? De manera rápida, la taquipnea, la presión y el BUN. Más de 30, menos de 60 y más de 7 respectivamente. Nos dice que si hay 2 o más, entonces es un paciente severo y pues necesitamos atención. Aquí nos menciona a cuidados intensivos. Sin embargo, pues en la práctica aquí, imagínense, estaría lleno UCI. Otra cuestión es el CURP, el tan famoso CURP, pues con nosotros de cajón, pues ya casi nada, tiene un punto por la edad. Sin embargo, pues bueno, hay que ver el estado de confusión, la urea, la taquipnea y la presión. Te dice que más de 2 puedes considerar el tratamiento en cuanto a dejarlo ir o ya empezar a decir, sabes que mejor lo interno y lo estabilizo y ya, pues, si lo veo bien, pues ya, que se siga a su casa, ¿no? A partir de 2 puntos. Y pues nos dice, nos da mortalidad. Aquí el índice de severidad de neumonía adquirida, pues son estos, desde el pH, la presión y parecido al CURP, nada más que aquí agrega la cuestión de si hay lesiones multifocales y otros parámetros en cuanto a
a la gasometría. Obviamente el riesgo, entre más puntaje, mayor riesgo. Y pues con esto nos puede decir también qué tanto debemos de ser. Este nos sirve para no tanto de decir hospitalizar o no hospitalizar, sino qué tan intensos vamos a hacer con este paciente. En este del SCAP que les menciono. Hay una versión corta, hay otra para pronóstico, que es el SMART-COP. Hay muchas escalas. Realmente, pues, el que más usamos en el hospital son el CURB, el PORT, ¿no? Y déjale menciono, este era el final, perdón. Este es nada más para como un repaso de todo lo que debemos hacer en un paciente con neumonía. De estudio de sangre que tenemos que estar checando, la oximetría, todo esto, ¿no? Si le hacemos tinciones, bueno, más bien cultivos de las secreciones, es una manera de repaso, ¿no? Este es el que les mencionaba, el índice de severidad de neumonía. Pues también es por puntajes en cuanto a, primero, se supone que si tiene estas comorbilidades aquí a la izquierda, no empieza con edad, cáncer, etcétera, otras comorbilidades. Si tiene alguna de estas, hay que pasar con la versión completa. En cuanto a, pues, a mayor edad, cierto puntaje, aquí te viene, le da la comunidad de cáncer, por ejemplo, es más de 30 puntos, son los que les da mayor riesgo. La cuestión, me gusta porque aquí lo dividen tanto cuestiones, como viene, demográficas, comorbilidades físicas y de paraclínicos. Entonces es más objetivo, abarca más cosas de los pacientes y teniendo en cuenta que en un grado aquí en la tablita de abajo de 4 a 5, pues obviamente la mortalidad es mayor y pues te dice que hay que hospitalizarlo más, ¿no? Entonces, por escalas no hay problema, o sea, hay muchas que podemos valorar la severidad de la patología, ¿no? Y pues, terapias de antibióticos, aquí están todas. Este es un paciente en el cual es neumonía adquirida en la comunidad, en el cual no tienes, aquí en la izquierda, si no tiene ningún factor de riesgo, que es la tablita que les mencioné, pues podemos iniciar muy leve. Una amoxicilina, doxy, un macrólido, o dependiendo. Yo aquí, pues, por ejemplo, aquí mencionan la citromicina y todo esto, pues yo creo que lo más común y que usamos es la claritromicina, más que acitromicina, ¿no? Y cuando hay pacientes que no tienen factores de riesgo, pero no tiene severidad, pues podemos usar otro esquema aquí a la derecha, que es un macrólido, la monoterapia con las quinolonas y pues, o terapia de combinación, que es el amoxiclav, ¿no? Y pues esto es en la cuestión en general, de las dosis. Obviamente, si un paciente tiene una patología renal, pues habría que ajustarlo de acuerdo al caso, como por ejemplo las quinolonas, ¿no? En pacientes hospitalizados, cómo iniciar el tratamiento en el cual tiene bajo riesgo para alguna pseudomona o alguna Staph aureus meticilin resistente, puedes iniciar con un betalactámico y un macrólido. Puede hacerse una monoterapia con quinolonas, pero si hay alguna alteración o contraindicación contra alguno de estos esquemas por alguna cuestión por ejemplo, de sensibilidad, es decir, que hay una reacción alérgica, pues podríamos usar otro tipo, como aquí del lado derecho, ampicilina, sulbactam, masolbactam o ceftriaxona y una doxiciclina. En los pacientes que ya tienen neumonía y tienen factores de riesgo, ¿qué es lo que le debemos de dar? Pues principalmente hay que hacer, si es meticilina resistente, pues una vancomicina. El Linezolid es algo
pues complicado, o sea, está carito, es difícil conseguir y tiene efectos adversos, primero pues mejor váyanse con la vancomicina. Hablando de la pseudomonas aeruginosa, pues dar algún de lo que nosotros tenemos, el imipenem, ceftazidima, tazobactam, pipecontazo, ¿no? Y pues aquí lo importante te dice, tiene antecedentes de riesgo para estas etiologías atípicas, pues hay que darle tratamiento con todo, pero hay que hacer el cultivo, lo principal es priorizarlo para ajustar, es decir, desescalar o si es resistente a alguno de estos antibióticos que les mencioné previamente, pues ajustarlo, ¿no? Y pues ya, tengo más preguntas, pero no sé si el doctor quiere hablar y sobre las marchas de las preguntas, pues ya, ahí la armamos o no sé, doctor, ¿cómo ve? Van a tener otro tema. Ah, bueno. No sé, pregunto. Ah, sí, es que el lunes ya ve que hubo ahí un problemín y Almita Ajá. preparó su tema para hoy. Está bien. Ah, ok. Pues no sé si hay alguna cosa más o ya le seguimos para dejar de compartir. No, gracias, muy completa, Medi. Estuvo bien. Toca los puntos más importantes, ¿no? Sí. Ojalá y pudieran hacer cultivos alguna vez, hombre. No, fíjese que ya pedimos más. Sí se piden. Ok. Bueno, antes de que empiece, díganme qué tienen pensado mañana. Ay, no sé. Podemos mandar preguntas, igual como la plataforma Como que hizo quieran o casos. como del examen que hizo la plataforma. Bueno, a mí se me hizo bien, pero pues se vale la opinión también de los demás. El doctor, El Google, el de Google, Forms. sí, en donde Ajá. donde hicimos el examen de neuro, pues, y ahí también ya nos decía la correcta. Solo que mi nombre me lo puso mal. A todos, amiga, a todos. Está diciendo Ajá. que no te preocupes. Pero pues no sé qué digan. Pero no preguntas, ¿qué dijo? Imposibles. A ver. Está diciendo que sus preguntas estaban difíciles, doctor. Pero no preguntas imposibles. Ah, ok. Muy complicado. Está bien, está bien, está bien. Sí les dije que del grado de dificultad, bueno. No les dé la doctora, ajá, que la de Aleida, ¿no? Entonces, díganme porque me tengo que ir al ratito. ¿O quieren que traigan casos clínicos? Las preguntas estaban bien, doctor. O así como dice Preguntas. el doctor Roger, convivio. Todos desayunamos vía Zoom. Ok. Bueno, entonces, los que pusieron me tienen que enviar preguntas para acomodarlas la puedo acomodar en la plataforma y subir esa plataforma, o podemos hacerlo como lo hacíamos antes, cualquiera de las dos. Depende de la hora que me las manden. Ajá, ¿cómo a qué hora es? Pues lo ideal es que sea antes de las 7 de la noche para que me dé tiempo de hacer lo de la plataforma. Ok. ¿A su correo, doctor, o...?
un WhatsApp. Ajá, y ahorita, ¿ya subieron todas las presentaciones de esta semana? Sí, nada más faltaría, por ejemplo, esta. Pues vamos a comenzar con un resumen de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, en cuanto a la definición y la fisiopatología, esta es una condición que va a comprender las manifestaciones clínicas y paraclínicas debidas al ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica, el cual va a llegar a afectar la salud y calidad de vida de las personas que la padecen. En cuanto a la fisiopatología, es importante saber que el esfínter esofágico inferior oscila entre los 10 y los 45 milímetros de mercurio, y que cualquier disfunción de la barrera antirreflujo en la unión esofagogástrica va a ocasionar los síntomas. Esto se suele deber la mayoría de las veces a relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Y estas pues se van a definir aquellas que suceden con una duración menor de 10 segundos, una DIR de presión menor a 2 milímetros de mercurio, en ausencia de deglución, 4 segundos antes y 2 segundos después del inicio de la relajación del esfínter esofágico inferior. Otras cuestiones que influyen en la fisiopatología van a ser todas aquellas que alteren los mecanismos mediante los cuales el esófago se protege del regreso normal del contenido del estómago. Dentro de ellos tenemos la alteración en el aclaramiento esofágico por cuestiones de motilidad anormal, alteraciones en el aclaramiento químico, que por su parte va a estar dado por la neutralización que la saliva produce al entrar en contacto con el ácido que se ha quedado adherido al epitelio esofágico una vez que ocurrió el aclaramiento de volumen. Y a su vez la concentración de bicarbonato en la saliva va a ayudar mucho a esta neutralización. Entonces cualquier situación que altere este aclaramiento esofágico va a permitir que exista un mayor riesgo del que el paciente padezca síntomas debido a este reflujo del contenido ácido. En cuanto a los factores epiteliales, van a ser aquellos que alteren la producción de moco o la producción de prostaglandinas, y de los mecanismos de restitución y reparación celulares que son considerados como factores protectores para evitar la presencia de reflujo gastroesofágico. Dentro de los factores de riesgo están la edad avanzada, ya que se sabe que hay un descenso en la contractibilidad del esfínter esofágico inferior, presencia de ondas polifásicas, relajación incompleta del esfínter, disminución de la producción de prostaglandinas y del aclaramiento esofágico. Entonces, por lo tanto, van a tener mayor número o va a haber mayor riesgo de que los adultos mayores presenten síntomas debido a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aquellos pacientes también con un IMC elevado, esto es más que nada mecánico debido a la presión que se va a ejercer a nivel abdominal, el sedentarismo, los hábitos alimenticios, aunque mencionan la bibliografía que como tal no existen estudios en donde se compare exactamente un alimento o se involucre exactamente un alimento en la producción de reflujo gastroesofágico, sí se ha visto asociación en ciertos pacientes que cierto grupo de alimentos pudiera predisponer a los síntomas, y pues como último factor de riesgo el tabaquismo. Dentro de la clasificación, la más utilizada es la de Montreal, donde divide al reflujo gastroesofágico en dos grandes grupos, los síndromes esofágicos y los extraesofágicos. Dentro de los síndromes esofágicos se van a dividir también en aquellos que son sintomáticos y aquellos que son sintomáticos pero además tienen lesión en la mucosa. Dentro de los sintomáticos está el síndrome de reflujo gastroesofágico no erosivo, y dentro de los síndromes con lesión a mucosa pues van a ser comprobados por endoscopía, que es la esofagitis, el esófago de Barrett, la presencia de adenocarcinoma o incluso de estenosis. Y están los síndromes extraesofágicos, en donde se subdivide en las asociaciones establecidas propiamente por el contenido del reflujo, que va a ser la tos por reflujo, laringitis por reflujo, asma o erosiones dentales, y en aquellos donde no se ha comprobado exactamente que puedan ser causados por el contenido del reflujo. Sin embargo, estos pacientes pueden presentar estos síntomas o aumento en la presencia de estos síntomas como faringitis, sinusitis,
fibrosis pulmonar y otitis media recurrente. En cuanto a las presentaciones fenotípicas, estas tienen que ser demostradas por endoscopía y se van a dividir en 3. El ERNI, que es reflujo gastroesofágico no erosivo, que es el 70% de los casos en donde no se evidencia un daño en la mucosa por medio de la endoscopía. El ERGE erosivo, donde se va a observar por medio de la endoscopía daño mucoso, y el esófago de Barrett, donde se va a observar una metaplasia. La progresión de cada uno de ellos es la siguiente. De ERNE a ERGE erosiva hay una progresión de entre el 0 al 30%, y de ERGE erosiva a esófago de Barrett entre el 10 y el 22%, y de esófago de Barrett a adenocarcinoma de un 10 a 22%. En cuanto al cuadro clínico, se suelen diferenciar los síntomas típicos de los síntomas atípicos y aquellos con datos de alarma. Los síntomas típicos característicos va a ser la pirosis y regurgitación, y otros menos frecuentes como eructos, halitosis y cialorrea. Dentro de los síntomas atípicos van a ser aquellos que son extraesofágicos como dolor torácico, síntomas laringios e incluso asma. Y dentro de los datos de alarma va a estar la disfagia, la saciedad temprana y postprandial, la pérdida de peso, datos de anemia, y en pacientes con ERGE crónico o edad mayor a 50 años también hay que considerarlos como un factor de riesgo para que pudiera pensarse en alguna malignidad. En cuanto al abordaje diagnóstico, si un paciente se presenta con síntomas típicos de ERGE, no se recomienda de primera instancia realizar una endoscopía, sino se recomienda la prueba con IBP. Esta consiste en pacientes con síntomas típicos, como ya les mencionaba, sin la presencia de datos de alarma, y se recomienda usar doble dosis de IBP por 2 semanas cuando mínimo, y se considera positivo cuando existe una mejoría del cuadro clínico mayor al 50%. La bibliografía lo recomienda, aunque tiene una sensibilidad y especificidad bajas. En el caso de pacientes que tienen datos de alarma o riesgo de esófago de Barrett, se recomienda de primera instancia la endoscopía. Existen diversos estudios empleados para el diagnóstico, pero tienen ciertas indicaciones muy puntuales. La endoscopía, como ya les mencionaba, permite evaluar la mucosa esofágica. También nos beneficia en la obtención de biopsias en las lesiones sospechosas, y se recomienda para evaluar las complicaciones asociadas con ERGE y los diagnósticos alternativos, como descartar malignidad. Por eso es que les mencionaba previamente que en pacientes con factores de riesgo para malignidad se recomienda de primera instancia la endoscopía. Los resultados se suelen clasificar con la escala de Los Ángeles y la clasificación de Savary-Miller, que ya les mencionaré más adelante. En cuanto a las radiografías de bario, estas aunque pueden detectar signos de esofagitis, la sensibilidad es extremadamente baja, entonces no se va a recomendar en pacientes en ausencia de disfagia. En el caso de que se sospeche de una estenosis, pues esta sería la única indicación que tendría para que realizáramos radiografías con trago de bario. En cuanto a la manometría esofágica, es el estándar de oro para el diagnóstico de dismotilidad esofágica, que puede ser responsable de algunos síntomas como disfagia y dolor torácico, pero tiene una capacidad limitada para el diagnóstico de ERGE. Entonces esto se deja, o su utilización se recomienda en aquellos pacientes en los que tenemos sospecha de que puede ser los síntomas ocasionados por alguna dismotilidad del esfínter esofágico inferior. Existen diferentes tipos de manometría que se pueden realizar. Está la manometría de alta resolución, que permite caracterizar la morfología y función de la unión esofagogástrica. En cuanto a la pechametría, va a ser la medición directa de la exposición al ácido esofágico. Permite también valorar la frecuencia de los episodios de reflujo y la asociación entre los síntomas y los episodios de reflujo. Este es el estándar de oro para el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, se usa únicamente para evaluar a pacientes sin evidencia endoscópica de ERGE, con el fin de confirmar el diagnóstico. También permite monitorizar el control de reflujo en aquellos pacientes que, aún administrada ya la terapia, persisten con los síntomas. Es decir, que aunque se considera el estándar de oro, no va a estar recomendado para todos los pacientes, sino aquellos que tengan ciertas indicaciones específicas, como ya lo mencionaba. Se puede hacer la impedancia del pH esofágico de 24 horas, que es una combinación de la pHmetría
con la realización de la prueba de impedancia, y esto nos permite la detección del flujo de bolo anterógrado y retrógrado, ya sea por líquido, gas o mixto en el esófago, y la monitorización del pH combinado. Esto es para la caracterización química del reflujo, es decir, aquellas personas que tengan reflujo, pero que en la pHimetría no se haya identificado la presencia, porque este reflujo no va a ser debido a contenido ácido, sino también puede ser biliar o de alguna otra característica. Y una de las pruebas más actuales que mencionaba en la bibliografía es la gastrina 17, en donde se va a permitir, o el objetivo es medir los niveles de gastrina, que la alta acidez en el estómago va a inhibirlos. Entonces, en aquellos pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico se suelen obtener niveles bajos de gastrina. Y bueno, en cuanto a la pHimetría, los resultados o lo que se va- ¿Vale? Déjame, Dígame, Doc. A ver, deja la diapositiva anterior. ¿Esa o la anterior? Esa. Okay. Esa, ajá. ¿Cuántas pHimetrías? Creo que se cortó, doctor. Sí, no lo escuché. Que si ¿cuántas pHimetrías hemos visto? Ajá. ¿Cuántas? Ah, ¿Quién? Ninguna, la verdad. Que yo yo no, no. Conste que no la corté yo, ¿eh? no, como que se fue la señal un poco. Ajá, como 4. ¿Quién ha visto como 4? El Roger bebé. ¿Aleida? No, Roger. Ah, Roger. Yo no, la verdad. Oye, ¿y las hacen? ¿Ahí en el hospital? No, sí. ¿El seguro? Ah, aquí en este no. Que yo sepa, no. Quizá ¿No? en siglo, quizás, pues yo creo que sí, pero aquí no. Ah. ¿Dónde las has visto, Roger? Ah, privado. Ok, ¿cuánto cuesta? Porque primero hacen la endoscopía y luego la pHimetría dejan allí. Creo que te viene saliendo entre 7 y 10 mil pesos, ¿no? ¿Sabes cuánto cuesta? ¿En Roger? serio? No, vaya. No. ¿Alguien más? ¿Alguien más la ha visto? No. ¿Alguien más la ha visto? ¿No? Que levante la mano, cuando menos no. Nadie. Oye, ¿alguien sabe cómo se hace? A ver, 0. ¿Quién está exponiendo? Yo. Ahorita. A ver, déjame verte. No te veo. No te veo. A ver, habla. Yo. Sí, pues lo que estaba leyendo es que se coloca un dispositivo. Me parece que, bueno, es que vi diferentes formas que lo manifestaban, pero se coloca un dispositivo en algunos, pues a nivel esofágico, y está midiendo la cantidad de regurgitación de contenido ácido, y lo va registrando, y me parece que al final es un software es el que da los resultados, según así entendí, ¿no? Yo de lo que leí. Mide, pues como aquí lo mencionaba, mide la exposición directa del ácido y la frecuencia de los episodios de reflujo. Y acá están diciendo ya. Ok. ¿Sabes dónde viene? ¿Hay videos en YouTube? Sí, supongo que sí. Hay videos de la pHimetría. No se ve tan complicado. No es tan complicado. Sí, la impedancia esa sí es un poco más complicada, pero quizá la pHimetría no es tan complicado. Para que lo puedan buscar, ¿no? Ok. O se los pongo mañana.
Vemos. Entonces queda pendiente eso, ¿no? Sí, doctor. ¿Verdad? Bueno, Listo. Pues vamos a continuar. Les mencionaba que la forma de reportar los resultados era lo siguiente. Medía la medición directa de la exposición del ácido al esófago, la frecuencia de los episodios de reflujo y la asociación entre los síntomas y los episodios de reflujo. Y para que fuera un valor normal de la medición de reflujo a nivel esofágico, era en un porcentaje de tiempo tener un pH menor a 4. Si el pH era mayor a 6, se consideraba la prueba positiva. Y la frecuencia de los episodios de reflujo para que se consideraran positivo era cuando ellos eran mayor a 80. Y medía también la asociación entre los síntomas y los episodios de reflujo. Si estos eran mayor al 95%, se consideraba que la prueba era positiva para enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y bueno, estas son las clasificaciones que les mencionaba endoscópicas. Está la de Los Ángeles y la clasificación de Savary Miller. Y esto va a ser de acuerdo a lo que se observe en la endoscopía. En cuanto a la clasificación de Los Ángeles, el grado A va a estar caracterizado por una ruptura mucosa mayor o igual a 1 milímetro, pero menor a 5 milímetros sin pasar los pliegues. El grado B va a ser mayor a 1, mayor a 5 milímetros, igual sin pasar los pliegues. Y el grado C va a ser una o más ruptura mucosa que pasen los pliegues e involucren menos del 75% de la circunferencia del estómago. Y el grado D, pues va a ser aquel que incluya o involucre más de una o más rupturas con al menos el 75% de la circunferencia. Y la de Savary Miller, el grado 1 va a ser una lesión única, erosiva o exudativa, oval o lineal, que va a estar limitada a un solo pliegue. El grado 2 es una lesión no circular con erosiones o exudados múltiples, limitada a más de un pliegue longitudinal con o sin confluencia. El grado 3 habla de una lesión circular erosiva o exudativa. El grado 4 habla de lesiones crónicas como úlceras, estenosis o esófago corto asociado a lesiones grado 1 o 3. Y el grado 4 ya nos habla de un epitelio de Barrett o asociado a lesiones grado 1 y 4. En cuanto al manejo, tiene 4 bases que van a ser cambios en el estilo de vida, tratamiento médico, tratamiento quirúrgico y tratamiento endoluminal o endoscópico. Dentro de los cambios en el estilo de vida, menciona la bibliografía que son los que menos suelen tener apego los pacientes, y se caracteriza por una pérdida de peso. O sea, se recomienda una pérdida de peso, dejar de fumar, disminuir el consumo de alcohol, elevar la cabecera de la cama, dormir en decúbito lateral izquierdo. Y aunque no hay evidencia para recomendar... ¿Mande? ¿Dijeron algo? Ah, perdón, pero porque tengo... Perdón, fue un error. No me di cuenta que estaba prendido mi micrófono. Perdón. Y les mencionaba que aunque no hay evidencia para recomendar de forma generalizada la eliminación de alimentos que aparentemente pueden desencadenar síntomas, se ha visto que en algunos pacientes esta opción puede ser benéfica. En cuanto a los medicamentos, los más utilizados son los antiácidos y alginatos, antagonistas de los receptores de histamina H2, sucralfato, procinéticos y los inhibidores de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico, los menciona también la bibliografía, y los inhibidores de la bomba de protones. En cuanto a los antiácidos y alginatos, estos se van a recomendar únicamente para el alivio sintomático, pero no van a contribuir en la cicatrización de las erosiones ni van a evitar el desarrollo de complicaciones. No hay evidencia como tal que apoye su uso crónico. En cuanto a los antagonistas de los receptores de histamina H2, estos no deben de ser utilizados como tratamiento de primera línea y van a ser únicamente auxiliares en el manejo con IVP. Después de 7 días producen taquifilaxia, entonces pues no está recomendado que se le indiquen a los pacientes pues más de este tiempo. En cuanto a el sucralfato, no existe ninguna evidencia para su recomendación, por lo tanto no debería de indicarse en estos pacientes. Y en cuanto a los procinéticos, estos no deben ser utilizados como tratamiento único en el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico
y se pueden utilizar únicamente o se recomienda su uso cuando existan síntomas que indican alteraciones en el vaciamiento gástrico. Hablaban de un fármaco que es el baclofeno, que va a actuar inhibiendo las relajaciones transitorias del esfínter esofágico, con lo que se pueden disminuir los episodios de reflujo, y su uso se va a recomendar únicamente como adyuvante a los inhibidores de la bomba de protones en pacientes con falla ESOS. En cuanto a los inhibidores de la bomba de protones, estos deben ser ingeridos al menos 30 minutos antes del desayuno y son los medicamentos de primera elección para el tratamiento del alergia en todas sus formas clínicas, ya que se ha observado que existe mayor alivio sintomático y más rápido, así como mayor porcentaje de cicatrización de las lesiones. En los inhibidores de la bomba de protones, nada más hay que tener en cuenta los potenciales eventos adversos que pueden ocurrir. Y esa tablita, bueno, los divide en aquellos factores de riesgo, aquellos eventos adversos ya conocidos, otros que se están estudiando y aquellos que pudieran asociarse al uso por inhibidores de la bomba de protones. Dentro de los ya establecidos está que aumenta el riesgo de fracturas, aumenta el riesgo de infección por Clostridium difficile, aumenta también el riesgo de infección por neumonía y puede causar deficiencia de magnesio. En algunos otros pacientes también se ha observado que puede aumentar el riesgo de nefritis intersticial. Disminuye también la carga bacteriana, por lo que pudiera causar peritonitis bacteriana en algunos pacientes, diarrea del viajero y algunos casos de deficiencia de anemia por deficiencia de hierro. Y en algunas bibliografías que mencionan o lo asocian también al infarto al miocardio, enfermedad renal crónica, demencia, evento vascular cerebral isquémico, asma o a la muerte prematura. Y los diferentes regímenes y los tipos de dosis de los inhibidores de la bomba de protones se pueden observar aquí en esta tablita. El más utilizado y el que se localiza o se puede conseguir más fácilmente, pues es el omeprazol. En cuanto al tratamiento quirúrgico, va a estar indicado endoscópicamente en aquellos pacientes que tuvieran esofagitis al menos grado B o D de Los Ángeles o estenosis o esófago de Barrett igual o mayor a 3 centímetros de longitud. Otra de las indicaciones para el tratamiento quirúrgico sería efectos secundarios de la terapia médica, mal cumplimiento del tratamiento médico, o que el paciente ya no tenga preocupación o deseo de interrumpir el tratamiento médico, un ERGE muy sintomático con una gran hernia hiatal, una pH-metría anormal con la dosis máxima de IVP o que los síntomas se correlacionen con algún factor de riesgo para esófago de Barrett o alguna neoplasia o se relacionen con reflujo no ácido mientras se toma la dosis máxima de IVP. Dentro de los tratamientos o manejo quirúrgico está la funduplicatura quirúrgica laparoscópica. Esta se divide en la de Nissen y la de Toupet, que la única diferencia es que la funduplicatura tipo Nissen va a ser de 360 grados y la de Toupet va a ser posterior de 270 grados. Existen técnicas endoluminales donde está la funduplicatura transoral sin incisión, que se va a utilizar para restaurar el ángulo de His mediante la creación de una válvula en la unión esofagogástrica, y el procedimiento de Stretta, que se va a hacer con un dispositivo de este mismo nombre, que es un catéter de 4 agujas con una punta de globo que va a administrar radiofrecuencia en el músculo liso del esfínter de la unión esofagogástrica, sobre todo esto recomendado a pacientes que tienen comprobado también alteración de la motilidad esofagogástrica o alteraciones en el esfínter esofágico inferior. En cuanto a la duración del tratamiento, en pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva se va a recomendar IVP en dosis estándar por 4 semanas. Se recomienda también que se pueda reiniciar el tratamiento en caso de recaída o que los pacientes los estén utilizando a demanda. En caso de ERGE erosiva, el tratamiento se recomienda durante 8 semanas y la mayor duración dependerá de la severidad de las lesiones. En los grados C y D de la clasificación de Los Ángeles se recomienda la duración entre 8 a 12 semanas con valoración endoscópica al término de la terapia para valorar la cicatrización de las lesiones. Y en el caso del esófago de Barrett, como ya lo mencionamos, va a ser una lesión premaligna del esófago que se va a definir como el reemplazo del epitelio escamoso de la porción distal del esófago por epitelio columnar.
sospechado por la apariencia endoscópica y corroborado por biopsia con el reporte de metaplasia intestinal incompleta. En estos casos va a depender de lo reportado por la biopsia. En el caso de displasia de alto grado, se recomienda la resección endoscópica o quirúrgica sobre la base de la disponibilidad de los recursos en donde se encuentra el paciente y del entrenamiento del endoscopista. Si no es candidato o el paciente no acepta la resección, se debe realizar endoscopía con biopsia cada 3 meses. En el caso de una displasia de bajo grado, se recomienda endoscopía con biopsia dirigida cada 6 meses y después de 2 años consecutivos sin displasia se regresa el paciente al esquema de endoscopía sin displasia. En el caso de pacientes sin displasia se recomienda únicamente la vigilancia endoscópica con biopsia en el primer año y si el paciente continúa sin displasia se debe realizar endoscopía con biopsia cada 5 años. Y las recomendaciones para el tratamiento en estos pacientes es la resección endoscópica de la mucosa de las lesiones visibles y o la ablación con radiofrecuencia del esófago de Barrett residual para evitar lesiones metacrónicas o neoplasia recurrente. Y bueno, existen también ciertos pacientes que van a tener o van a ser refractarios al tratamiento con IVP. Y bueno, en estos pacientes se puede realizar el siguiente algoritmo. En caso de que tengan síntomas típicos, se recomienda la realización de una endoscopía. Si la endoscopía sale con resultados normales, se recomienda la impedancia con la pHmetría con impedancia con prueba de IVP. Si persiste el reflujo ácido, la recomendación es duplicar la dosis de los inhibidores de bomba de protones, cambiar de IVP, fraccionar las dosis a la toma de varias veces al día o incluso agregar ahí se me fue la palabra, antagonistas de los receptores H2. Y en caso de síntomas atípicos como tos, laringitis o asma, recomienda la valoración por algún otro especialista como otorrinolaringología, neumología o incluso valorar la presencia de alergias. Si los resultados después de estas valoraciones son normales, se recomienda de igual manera la impedancia sin prueba con IVP. En el caso de que se reporte reflujo ácido, pues duplicamos la dosis de IVP. Se recomienda el cambio de dosis o fraccionar las dosis y en caso de que se obtengan valores normales, se recomiendan los analgésicos viscerales, ya que aunque los episodios de reflujo en el paciente sean de características normales, se ha reportado una hipersensibilidad al contenido de reflujo. En estos pacientes, pues la recomendación son los analgésicos viscerales. Y en caso de reflujo no ácido, pues aquí hay se ha asociado el uso de baclofeno con mejoría o incluso considerar a estos pacientes como probables candidatos a tratamiento quirúrgico. Y bueno, ya para concluir, este es un algoritmo que nos resume todo lo que hemos comentado. En el caso de que hay un paciente con síntomas sospechosos de reflujo, si tiene síntomas típicos, valorar si hay datos de alarma. En el caso de que haya datos de alarma, pues se va a recomendar la endoscopía. En el caso de que no haya datos de alarma y el paciente se presente con síntomas típicos, se va a recomendar la prueba empírica con inhibidores de la bomba de protones. Si hay una respuesta, bueno, se va a concluir que probablemente sí sea un reflujo gastroesofágico. En el caso de que se realice la endoscopía, pues, y se tenga una evidencia de la presencia de reflujo, si el paciente responde a la terapia antirreflujo, pues vamos a considerar que el paciente efectivamente padecía enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y en el caso de que no haya mejoría, pues se va a recomendar la pHmetría con impedancia. Si hay datos de reflujo gastroesofágico, bueno, pues se establece el diagnóstico y se puede recomendar escalar la terapia en el caso de que no haya una respuesta. En el caso de que no haya datos de reflujo gastroesofágico, pudiera pensarse en que el paciente tiene hipersensibilidad al contenido de reflujo. Y en el caso de que no haya datos de reflujo, pues se tiene que buscar algún diagnóstico alternativo, alguna enfermedad funcional diferente aparte del reflujo gastroesofágico. Y en el caso de que en la endoscopía no haya evidencia de reflujo y el paciente tenga una adecuada respuesta a la terapia empírica con inhibidor de bomba de protones, pues se puede llegar a la conclusión de que probablemente sí sea una enfermedad por reflujo gastroesofágico. En caso contrario, se puede recomendar la pHmetría
o la pH con impedancia, o incluso monitorizar el esfínter esofágico inferior. Si hay pues evidencia de que existe reflujo, bueno, pues vamos a llegar a la conclusión de que este es el diagnóstico, y en caso de que no haya evidencia de reflujo, pues como ya les mencionaba, buscar algún otro diagnóstico o alguna enfermedad funcional y recomendar al paciente valoración por algún otro especialista como otorrinolaringología, neumología, pues, entre otros. Y pues eso sería todo.